Recuerden, jóvenes, que estamos trabajando el análisis del texto lírico. Habíamos terminado la parte morfológica del texto lírico. Habíamos ya terminado de ver cuáles son las características que se toman en cuenta en poder analizar el texto lírico, pero desde el punto de vista morfológico. En esta ocasión vamos a trabajar el nivel semántico del texto lírico. El nivel semántico, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Para poder empezar, vamos a trazarnos la meta de que al finalizar esta sesión, todos nosotros tenemos que saber hacer un análisis semántico minucioso y de manera apropiada de los textos líricos. ¿Sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Recuerden ustedes que gramaticalmente, desde el punto de vista semántico, se dice que se estudia la función de las palabras en los diferentes contextos y en las diferentes, vamos a decir así, enunciados, oraciones, párrafos, textos, etcétera. Pero en el campo literario o en el campo lírico, que prácticamente se trata de poesías, de canciones, de sonetos, de odas, etcétera. Entonces aquí interviene bastante como protagonista principal el poeta. ¿Sí? Entonces, el poeta aquí, al establecer nuevas relaciones entre ellas, genera desviaciones en este importante nivel. Con ello, el lenguaje se carga de una complejidad estética y otorga por medio de esas relaciones un nuevo significado a las palabras. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Nos está indicando que el poeta utiliza diversas formas de poder expresar sus sentimientos, diversas maneras de poder expresar sus sentimientos, emociones, pensamientos, ideas, todo lo que él o ella quiera expresar, ¿sí? Pero utilizando una diversidad de términos, pero con la mentalidad de que estos términos tengan un complejo estético, hermoso, elegante, ya atractivo. Ese va a ser el principal motivo del poeta, es decir, en el texto lírico. Por eso dice aquí claramente complejidad estética. Es por eso que dice el escritor español muy famoso Francisco de Quevedo, llama, por ejemplo, en sus obras literarias, en sus poesías, vamos a leer y vamos a encontrar de que a la muerte él lo llama, por ejemplo, como la postrera sombra. Miren, qué manera más elegante de poder llamar a la muerte como la postrera sombra, ¿no? O de repente vamos a tomar en cuenta también a Octavio Paz, que relaciona el cuerpo de la mujer con el mundo, ¿no? Dice el poeta mexicano, otro, en su bello poema, Piedra de Sol, voy por tu cuerpo como por el mundo, recurriendo en esta misma intencionalidad. Entonces, también tenemos a nuestro escritor peruano, César Vallejo, quien se refiere, por ejemplo, a los labios como los dos maderos curvados de mi beso. ¿Eh? Entonces, ¿qué formas más elegantes, más atractivas de poder mencionar o dirigir o referirse a algo o a alguien? A este tipo de forma de expresar, jóvenes, se les va a llamar, más que todo, utilizan, vamos a decir así, se analiza desde el nivel semántico, a esta forma de poder expresar las palabras. Este tipo de figuras a veces sin quererlo las utilizamos en la vida cotidiana, nosotros también, sin ser poetas formales, ¿no? Nosotros utilizamos ciertos términos poéticos, ¿no? Palabras que de repente nos nace del pensamiento y del corazón o sentimiento, expresar ciertas, al dirigirnos a ciertas personas especiales para nosotros o a ciertas cosas que también representan algo muy especial para nosotros, que podamos dirigirnos con una elegancia, sutileza, con delicadeza y queremos darle un poquito de brillo y hasta complejidad en la expresión, ¿verdad? Entonces,
es así que sin darnos cuenta estamos aplicando lo que es la poesía, ¿sí? Entonces el nivel semántico se encarga de ello, de que el escritor utiliza cierto tipo de complejidad en el lenguaje al escribir sus obras literarias. Eh, en todo este conjunto del nivel semántico vamos a encontrar ciertas figuras literarias, como por ejemplo, la primera figura literaria tenemos aquí llamada como comparación. Figura que consiste en comparar los objetos, los seres, los fenómenos, las situaciones, a partir de la perspectiva de sus características, ¿sí? Con algo. Entonces, de repente vamos a querer comparar una mujer, la figura de una mujer, de repente vamos a comparar con la figura de la guitarra. Los cabellos de la mujer, de repente les vamos a comparar con los rayos del sol. Esta relación se establece mediante el término comparativo, ¿no? Como en como algo que quiera dar a conocer una equivalencia, ¿no? Igual que, parecido a, ¿no es cierto? Al comparar comúnmente le damos realce a algunos de los términos. Puede ser que las semejanzas se detecten fácilmente. Sin embargo, hay ocasiones en que la comparación suele ser un poco más compleja, ¿no? Entonces, aquí vamos a observar un ejemplo del escritor Joaquín Sabina, en la cual él hace muchas comparaciones en su obra literaria o en la canción que él ha compuesto. Así estoy yo sin ti. Canta en algunos de sus versos. Dice, oscuro como un túnel sin tren expreso, errante como un taxi por el desierto. Luis Cernuda, en uno de los poemas, también hace ciertas comparaciones como para poder dirigirse. ¿Qué dice? Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua. ¿Eh? Qué manera de poder comparar las personas con algunos objetos o los sentimientos con algunas cosas, ¿no? Entonces, a esto se le llama comparación. Miren la función que cumple cada término en cada uno de estos versos. Definitivamente hay cierta complejidad, pero para el que lee y para el que lo va a analizar, para el que lo va a interpretar, de hecho va a poder relacionar fácilmente, ¿no? Tenemos otra figura literaria, el cual es la metáfora, jóvenes. La metáfora es otra figura central del texto lírico. Al hablar de poesía, es inaludible hablar de ella. El viejo Aristóteles la define como la transferencia del nombre de una cosa a otra. La metáfora designa otra cosa, ¿ya? En este caso, se refiere la metáfora, jóvenes, a poder expresar, a poder decir algo, pero dando a conocer otra cosa. Yo puedo decir una cosa, pero en realidad esto que estoy diciendo tiene un significado muy interno, muy aparte, ¿no? Aquí interviene el plano imaginario. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tomar en cuenta algunos rasgos de la realidad con la expresión de la palabra. Por ejemplo, en la poesía de Pablo Neruda, quien dice, quedé atrapado en la enredadera de tu amor. Miren, esta complejidad de su expresión también, quedé atrapado, literalmente quedé atrapado sería algo que tú estás preso, que no puedes salir de algún lugar, que te amarraron, te ataron, ¿no? Literalmente significa eso. Pero en la metáfora, jóvenes, va a ser una imaginación, una suposición. Quedé atrapado en la enredadera de tu amor, ¿no? Entonces, designa a otra cosa, se refiere a otra cosa, más no que tú estés amarrado literalmente, ¿no? Y aquí la palabra va a tener su significado. Es como cuando yo dijera, chicos, me contaron un chiste y me morí de la risa.
Entonces, como me morí de la risa, esa es una expresión metafórica, porque definitivamente no me he muerto en realidad, ¿no? Sino que es una expresión en la cual significa otra cosa, que el chiste ha sido muy gracioso y que me causó demasiada gracia y me causó mucha carcajada, mucha risa, ¿no? Y que lo disfruté. ¿No? Entonces, a eso se refiere. O cuando dices, ¿no? Podríamos decir de repente, ya te dije 1000 veces que no agarres mis cosas. Entonces, ahí también podríamos utilizar un poco de metáfora, ¿no? Ahí estamos utilizando. Cuando decimos 1000 veces, eso significa otra cosa, como que tú le dijiste a la persona reiterativas veces y que no aprende, ¿no? No entiende. ¿Sí? Bien, aquí Pablo Neruda dice, con esas palabras el poeta está refiriéndose a un abrazo. Miren, quedé atrapado en la enredadera de tu amor. Les decía, quedé atrapado literalmente significa que estamos amarrados, que no me dejan salir, que estoy preso. Pero metafóricamente Pablo Neruda quiso decir que está entre sus brazos. Quedé atrapado en la enredadera de tu amor. Entonces se refiere a un abrazo. ¿Eh? ¿Qué manera de poder realizar poesía? Entonces, tenemos otro ejemplo. Las palabras de Garcilaso de la Vega, por ejemplo, cuando dice, la dulce boca que a gustar combina. La dulce boca que a gustar combina. Miren, la dulce boca, dulce. Bueno, está comparando a la boca con los caramelos, el dulce, ¿no? Que es algo exquisito tal vez, ¿no? Otro, un humor entre perlas de este lado. Son también una metáfora, definitivamente, ¿no? Entonces, jóvenes, estamos observando que la metáfora son expresiones que significan otra cosa. ¿Ya? El elemento de la realidad omitido al que hacen referencia sus versos son los dientes. Podemos hablar de otras metáforas como el tambor del pecho para referirnos, por ejemplo, al corazón, el tambor del pecho. O cuando decimos el invierno de la vida para referirnos a la vejez. O de repente podríamos decir también la real y lo imaginario, ¿no? ¿Qué cosa podría ser? Como por ejemplo, si yo digo, muchos le denominan como por ejemplo metáfora impura o metáfora en presencia. Jorge Luis Borges dice, la luna nueva es una vocecita desde el cielo, haciendo que los términos comparados como por ejemplo luna nueva y vocecita desde el cielo estén presentes, ¿no? Y así vamos a encontrar miles de metáforas jóvenes que de hecho van a significar, van a darnos a conocer otra cosa, ¿no? Si realmente nosotros podemos entenderlo. Vamos ahora a ver otra figura literaria, el cual es la hipérbole. La hipérbole es otra figura literaria. Es un recurso que consiste en exagerar o disminuir excesivamente las características de lo que se habla. Así de sencillo. Por ejemplo, el poeta mexicano Carlos Pellicer adopta este término o este estilo en sus obras literarias, en sus poesías. En su poesía, por ejemplo, ya resalta y dice lo siguiente. Parecían sus ojos dos inmensos tornillos que se incrustaron en el aire. Miren, cierta vez agujereó con su mirada el cielo y miró lo infinito cara a cara. Entonces vemos aquí claramente que hay una exageración, que de repente la persona ha tenido una visión muy profunda o le miró profundamente o directamente a los ojos, en la cual el autor que dice, los ojos y la mirada parecían sus ojos dos inmensos tornillos
que se incrustaron en el aire cierta vez. Agujereó con su mirada el cielo y miró lo infinito cara a cara. Entonces, aquí claramente observamos que está haciendo una exageración al poder dirigirse a los ojos, ¿no? De repente la manera como observa a la persona o como mira. En otros de sus versos también manifestamos esta cualidad poética, como por ejemplo cuando dice, aunque vuelvas mañana, en tu ausencia, sé que algún reino. Ajá, ¿no? Entonces también hay otra comparación. Recuerda entonces, jóvenes, hipérbole consiste en exagerar, exagerar o disminuir excesivamente, ¿ah? Exagerar o disminuir excesivamente las características de lo que se habla. ¿Ya? El poeta Neruda habla de la tortuga que nadó 7 siglos y conoció 7.000 primaveras. ¡Wow! Entonces, definitivamente acá hay una exageración, mucha exageración, excesiva exageración, ¿no? U otro podemos encontrar en la elegía de Miguel Hernández, ¿no? Quien expresa su sentir al decir en uno de sus versos que dice, quiero escarbar la tierra con los dientes. Bueno, también es una exageración, ¿no? Que por doler me duele hasta el aliento, ¿no? De hecho, aquí estamos observando que Miguel Hernández está exagerando en sus sentimientos, ¿no? Y expresa de esa, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora a encontrar otra figura literaria, el cual es personificación. Esta figura literaria, llamada como personificación, ya su nombre mismo lo dice, ¿ya? Esta es una figura literaria de estilo. También se le denomina como, o se le conoce como prosopopeya. Se caracteriza por atribuir de manera intencional una propiedad o una cualidad humana a un objeto concreto o abstracto, a una cosa incorpórea o a un animal. Entonces, a eso se le dice personificación. ¿Qué dice, jóvenes? Que dice atribuir de manera intencional una propiedad o una cualidad humana a un objeto concreto. Es decir, yo le voy a dar como poeta, como escritora o como escritor o como poeta, voy a darle vida en mis escritos a un objeto. Ya puedo darle vida. Y la piedra hablaba o gritaba desde el desierto y decía, ¿por qué me encuentro tan solo? ¿No? Entonces le estoy dando vida a esa piedra. O cuando le damos, por ejemplo, también, o cuando le damos vida a lo que es el río, las aguas, mientras las aguas sollozaban con mucha tristeza al gritar tu nombre, ¿no? Entonces también podemos decir, le estamos dando en realidad vida a estos objetos, ¿sí? Entonces, claramente dice aquí, ¿no? La personificación es una figura de estilo. Entonces el escritor aquí va a poder jugar, va a poder acomodarse y darle vida al objeto que le dé la gana, ¿sí? Dependiendo en realidad qué quiere escribir, de qué quiere tratar, ¿no? Entonces yo puedo darle vida de repente a un animalito, a un objeto, entonces, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Indica, trata de personificar a lo que está incorporando este aspecto humano. ¿Ya? Entonces, nos dice aquí, hace mucho tiempo, Quintiliano se refería a ella como algo que configuraba una voz, un rostro antes de irracionales, a objetos o abstracciones, ¿sí? Hoy en día se sigue utilizando bastante, si decimos, como por ejemplo, me gusta particularmente utilizar a mí la personificación. Me gusta darle vida como por ejemplo a la naturaleza, las cosas que me rodean como el viento, las lluvias, el río o los árboles o la piedra. Darle vida, darle una personificación, me encanta porque siento que ellos también me escuchan.
¿no? Esa es ya la forma peculiar de poder ver desde el punto de vista poético, ¿no? Resaltamos una acción humana que no tiene la ciudad, dice. Aquí dice, las chimeneas vierten su vómito de humo, los pájaros visitan al psiquiatra. Ey, aquí también vemos un estilo auténtico de uno de los escritores muy conocidos que le da vida a quién, a una chimenea, le da vida a una chimenea. Le da vida, prácticamente dice, no, las chimeneas vierten su vómito de humo. ¿Mm? Otro que podemos encontrar también que utiliza la personificación. ¿Con qué rigor destino tú me persigues? ¿Con qué rigor destino tú me persigues? Entonces aquí encontramos también que el escritor, en este caso Jean Racine, tiene una belleza personificación de algo abstracto, como es el destino. Le da una vida, ¿no?, al destino. Le está dando una vida, ¿no? Un sentido de que definitivamente el destino supuestamente nos persigue. Ahí está, detrás de nosotros, sí o sí, junto con nosotros tal vez, ¿no? Y Jean Racine le da vida y dice, ¿con qué rigor destino tú me persigues? Y tiene sentido. Todas las personificaciones que podrían utilizar los escritores jóvenes tiene sentido, tiene mucho sentido, tiene que tener sentido en realidad, ¿no? Solo así se podría llamar una creación poética con la figura literaria, en este caso personificación. O como la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, también le otorga cualidades humanas, por ejemplo, a la rosa. ¿Qué dice? Rosa divina, que en gentil cultura, cuán altiva en tu pompa, presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas. Le da una vida muy hermosa a esta flor, ¿no? La rosa. Y es así como encontramos a estas figuras literarias. Tenemos otra figura literaria, el cual es antítesis. Desde el punto de vista semántico, nosotros también podemos utilizar antítesis. Esta es una figura de pensamiento, ¿ya? Esta consiste en contraponer una idea con otra. Es decir, cualidades, objetos, afectos, situaciones. Entonces, ¿qué nos dice? Consiste en contraponer una idea a otras, ¿sí? Una oposición, una contrariedad, ¿sí? Con mucha frecuencia a través de términos abstractos que ofrecen un elemento en común, temas comunes, ¿sí? La autora recurre en un ejemplo de Luis de Góngora: ayer naciste y morirás mañana. ¿Hay una contrariedad? Sí, hay una contrariedad. ¿Hay una oposición? Sí, hay una oposición. ¿Se contradicen ambos enunciados? Sí, se contradicen. Ayer naciste y morirás mañana. ¿Hay lógica? Sí, hay lógica, hay coherencia, ¿no? No solamente se contradicen estas ideas, sino también existe coherencia. Resaltando el elemento de la antítesis, pero a la par la relación de los dos términos opuestos con la temporalidad, ¿no? Con respecto al amor, el gran Francisco de Quevedo nos dice en su soneto, a ver, vamos a observar aquí cuántos de estos versos contienen lo que es la antítesis, la contrariedad, ¿sí? O que se contrapongan las ideas, se contraponen. Es hielo abrasador, es fuego helado. Hielo abrasador, fuego helado. Miren, miren aquí estas cualidades jóvenes que se expresa sobre estos elementos, sobre esta naturaleza que nosotros lo conocemos como tal, pero podríamos utilizarlo de esta manera. Ojo, y hay sentido, ¿ah? Hay sentido. Es hielo abrasador, es fuego helado. Es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente. Es un breve descanso, un mal cansado. ¿Ven? Entonces, hay mucha elegancia en esta creación poética, jóvenes,
Y de veras que los escritores quienes realizan este tipo de poesías, para mí son unos cracks, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque hacer este tipo de poesías requiere de muchísima imaginación, mucha inspiración y sobre todo mucha lógica también. Es un descuido que nos da cuidado. Un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Mire, es una libertad encarcelada. ¿Qué dura, qué dura hasta el postrero paroxismo? Enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es tu abismo. Entonces encontramos casi, bueno, en realidad en todos los versos encontramos antítesis. Y este es el famoso soneto, ¿ya? Del gran escritor Francisco de Quevedo. Y así, jóvenes, vamos a encontrar muchas de las obras literarias que utilizan diferentes figuras. En realidad, estas figuras literarias que dan mucha estética a las obras, ¿sí? Antítesis, personificación, hipérbole, metáfora, comparación. Estas son desde el nivel semántico, ¿sí? Desde el punto de vista semántico, jóvenes, ¿sí? Estamos clasificando. Recuerden ustedes que en las sesiones pasadas hemos estado trabajando desde el nivel o desde el punto de vista morfológico, que también hemos tocado otras figuras literarias, ¿ya? Desde el nivel morfológico, ahora estamos desde el nivel semántico, ¿vale? Entonces, ahora sí, lo que yo voy a querer que ustedes me manden, pero ya, ahora mismo, que puedas elegir una de estas figuras literarias y que tú puedas elegir un ejemplito para cualquiera de estas figuras literarias, que me encantó muchísimo, particularmente la antítesis. A mí me encanta mucho lo que es la antítesis, jóvenes, pero si a usted le gusta la personificación, hipérbole, metáfora o comparación, puedes enviarme ahora mismo ya. Elio, te escuchamos, por favor. Es mejor escucharte, Elio. Tienes 2 minutos. Bueno, sí, maestra. Justamente también estoy acá ahorita en trabajo y también escuchando la clase. Sí, justamente la antítesis es uno de los recursos que es muy bonito, ¿no? Por ejemplo, en el poema 20 de Pablo Neruda, que es el famoso, hay versos tan tristes que puedo escribir esta noche, en ahí, por ejemplo, usa una antítesis que es tan corto el amor, tan largo el olvido, que es una antítesis perfectamente elaborada por el gran Neftalí Reyes. Exacto, sí. Y encontramos así, chicos, muchos otros poemas. Por favor, yo quisiera que todos puedan participar enviándome un ejemplo, tomando como muestra cualquiera de estas figuras literarias, jóvenes. Sí, por favor, participemos todos. No se me duerman, chicos, por favor, participemos ya.